junio de 1996, la comunidad de La Esperanza en el Carmen de Viboral, cerca de la carretera Medellín, vivió el terror. Fuerzas armadas y paramilitares asesinaron, secuestraron y amenazaron a poblaciones enteras. Este es el caso de la sentencia del 31 de agosto del 2017 de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos en el caso La Vereda de la Esperanza versus Colombia. El grupo está conformado por Nicolás Gómez Grajales, María Paula Caballero y Erika Sotomonte. Este caso es llevado a la Corte Interamericana de los Derechos Humanos por la presunta responsabilidad internacional del Estado por las aparentes desapariciones de 14 personas, la ejecución extrajudicial de otras y la retención extrajudicial de un menor de edad. Los siguientes son los hechos ocurridos en la Vereda de la Esperanza, que se encuentra ubicada en la región del Magdalena Medio, en el municipio del Carmen de Viboral, al suroriente del departamento de Antioquia. Con relación a los hechos ocurridos en junio y diciembre de 1996 en la Vereda de la Esperanza. En relación con las desapariciones y las ejecuciones ocurridas entre junio y diciembre de 1996 en la Vereda de la Esperanza, el Estado no refutó que las mismas hubieran tenido lugar. El objeto de la controversia se relaciona con la participación de los agentes del Estado en estos hechos. El primer caso es la desaparición de Aníbal de Jesús Castaño y Óscar Zuluaga Marulanda el 21 de junio de 1996, donde un grupo de hombres fuertemente armados y vestidos de civiles llegaron a la Vereda de la Esperanza dirigiéndose a la tienda comunitaria, la cual es propietaria Aníbal de Jesús Castaño, y lo retuvieron a él junto a Óscar Zuluaga, siendo indicados de venderle víveres a los guerrilleros. El segundo caso es la desaparición de dos menores de edad, el primero Juan Cristómo Cardona Quintero, de 12 años, y su hermano Miguel Ancísar Cardona Quintero, de 15 años, los cuales fueron acusados de mantener armas de los guerrilleros en su casa. El tercer caso es la desaparición de Irene Jesús Gallego Quintero el 26 de junio de 1996, la cual es acusada por la Fuerza de la Tarea de Águila o la FTA a mando del mayor C.A.G. de ser miembro de las guerrillas. El cuarto caso es la desaparición de Juan Carlos Gallego Hernández y Jaime Alonso Mejía Quintero y la muerte de Javier Giraldo. Respecto a Juan Carlos Gallego Hernández, quien era el promotor de salud de la Vereda de la Esperanza, se lo llevaron unos militares el 7 de junio de 1997 al finalizar una reunión comunitaria, y hasta el momento se desconoce su paradero, pues él fue acusado de ser parte de las guerrillas. Sobre Jaime Alonso Mejía Quintero, el mismo 7 de junio de 1996, las mismas personas que se habían llevado a Juan Carlos Gallego se dirigieron a un billar en donde éste se encontraba y se lo llevaron diciendo que él era un guerrillero, acusándolo de ser un guerrillero. Hasta el momento se desconoce también su paradero. Y respecto a Javier Giraldo, el 7 de junio de 1996 en la tarde, Javier Giraldo se encontraba enseñando a un amigo a conducir moto. También fue interceptado por un grupo de personas, y esto sucedió poco después de lo de Juan Carlos Gallego y Jaime Alfonso Mejía. Este fue subido a la camioneta. Al intentar huir, una de las camionetas pisó la llanta de su motocicleta y este cayó. Lo subieron a la camioneta y metros más adelante le dispararon y fue arrojado a la carretera muerto. El quinto caso es las desapariciones de Hernando de Jesús Castaño Castaño, Orlando de Jesús Muñoz Castaño y Octavio de Jesús Gallego Hernández el 9 de junio de 1996. Sobre Hernando Jesús Castaño Castaño, según las denuncias, en la tarde del 9 de junio de 1996, un grupo entre 5 y 9 personas vestidas de civiles y armas ingresaron a su vivienda preguntando por el niño. Asimismo, indicaron que le dijeron que allí vivían la guerrilla y que había que acabar con todos sus colaboradores. Un testigo señaló que vio cómo un grupo de hombres se llevaron al señor Castaño Castaño a pie y desde el momento no se conoce de su paradero. Sobre la desaparición de Orlando Jesús Muñoz Castaño el 9 de junio de 1996, su hermano relata que ese día él salió a buscar unas terneras que tenía un potrero cercano. Se encontró con el padre de su compañera y este le indicó que había escuchado que en la madrugada, cuando él se dirigía a una de las casas que él administraba, unos hombres lo interceptaron y se lo llevaron, y desde el momento se desconoce su paradero. Sobre la desaparición de Octavio Jesús Gallego Hernández, en la tarde del 9 de junio de 1996, este se encontraba junto
a la vereda de San Vicente al borde de la carretera en la autopista que va de Medellín a Bogotá. Al ver que había muchas muertes y había un lugar donde tenían a las personas que habían matado, quiso acercarse para verificar si ahí se encontraba su hermano Juan Carlos Gallego Hernández, y cuando éste se estaba aproximando al lugar, unos hombres en una camioneta lo interceptaron y lo subieron y se lo llevaron. Según los relatos, cerca del lugar de los hechos habían militares. Otros testigos declararon que cuando le preguntaron a los paramilitares por la desaparición, estos les respondieron que fueron llevados para torturados para que así dijeran la verdad. Y hasta el momento no se conoce ni el paradero o el destino de Octavio Jesús Gallego Hernández. Y el sexto caso es la desaparición de Andrés Antonio Gallego Castaño y Leonidas Cárdenas Giraldo el 27 de diciembre de 1996. Alrededor de las 7 p.m. un grupo de hombres armados vestidos de civiles llegaron al domicilio de Andrés Gallego Castaño, ubicado en la vereda La Esperanza, y luego lo subieron a una camioneta y se dirigieron al domicilio de Leonidas Cárdenas Gallego. Según la esposa de Leonidas, aquel día, faltando un cuarto para las 6 de la noche, personas armadas se identificaron como paramilitares del Magdalena Medio y llegaron en 2 camionetas a su vivienda preguntando por su esposo. Estos se llevaron a su esposo junto a Andrés Gallego a la base militar La Piñuela, donde les dijeron que se resolvería todo. Hasta el momento no se conoce el paradero de estas 2 personas. También se señala que cerca de la vivienda de estas personas había presencia del ejército. De la Corte. La Corte considera que los hechos que se presentaron aquí se dieron bajo el marco de la relación de la colaboración entre los grupos militares y los grupos paramilitares o autodefensas. También considera que se violaron estos derechos: el reconocimiento a la personalidad jurídica, el derecho a la vida, el derecho a la integridad personal, el derecho a la libertad personal, las garantías judiciales, el derecho de los niños, el derecho a la propiedad privada, el derecho a la libre locomoción y circulación. Además, cabe resaltar que el Estado sí reconoce su responsabilidad en la omisión de los derechos a la vida e integridad personal y circulación de las personas, pero esto sostiene que esto no implica el reconocimiento a la aceptación de la ocurrencia del ilícito internacional de desaparición forzada en este caso, ya que no se cuenta con los elementos contundentes o suficientes que permitan concluir que en los hechos participaron agentes estatales. Respecto a la muerte de Javier Giraldo, una de las personas que murió en este caso, reconoce su responsabilidad a la omisión de los derechos a la vida e integridad de Javier Giraldo, teniendo en cuenta que aún se desconocen las circunstancias específicas en las que sucedió su muerte. Ahora, la Corte concluye que las desapariciones forzadas de la vereda de La Esperanza son atribuibles al Estado por el apoyo que prestaron agentes de la fuerza pública en su actuar delictivo junto con las fuerzas criminales de las autodefensas. En esta parte la comisión ya empieza a mirar los derechos que presuntamente se vulneraron. Los derechos que primero miran es el derecho a las garantías judiciales, la protección judicial respecto a las víctimas, respecto a la persona ejecutada y respecto a sus familiares. Respecto a estos derechos, la Corte concluye que el proceso de justicia y paz ha tomado tanto tiempo porque es un proceso que se debe hacer una investigación simultánea de los hechos que ocurrieron y las personas que concurrieron en este, y que también se debe a que es un grupo que está en ese momento en desmovilización, y que pues en conclusión se dice que no se ha vulnerado estos derechos, que el tiempo oportuno se le ha dado. El segundo tema que entra a debatir la Corte es el derecho de propiedad e inviolabilidad del domicilio. En este tema, la Corte considera que por la destrucción de los hogares en condiciones básicas de los pobladores, pues además de ser una devastación económica para ellos, es una pérdida de sus condiciones básicas, de su mínimo vital. Se da pues que los daños producidos al allanamiento y a las viviendas del señor Jorge Eliseo Gallego Quintero y María Gracia Hernández son atribuibles al Ejército Nacional, por lo que considera que el Estado sí ha violado los derechos a la propiedad y a la inviolabilidad del domicilio y los artículos 11.2 y 21 de la Convención. El tercer tema que entra a debatir la Corte es el derecho a la integridad personal en el perjuicio de los familiares de las víctimas desaparecidas y ejecutadas. Este tribunal llega a la conclusión
de que las desapariciones forzadas de las víctimas, así como la ejecución de Javier Giraldo, han padecido sufrimiento y angustia en detrimento de su integridad física y moral, además psíquica. Entonces, la Corte condena y hace culpable al Estado por la violabilidad de estos derechos y además que violan el artículo 5.1 de la Convención. Como puntos resolutivos, la Corte Interamericana llega a la conclusión de que el Estado es responsable de los derechos de reconocimiento de personalidad jurídica, vida, integridad física y libertad personal de las personas a las cuales fueron por desaparición forzada, y a Jaime Gallego, que fue ejecutado y luego tirado en una carretera, y a sus familiares que se le daba estos sucesos les da afectación psíquica, física y moral. Y ya como sentencia, la Corte Interamericana dispone que el Estado es culpable por los derechos anteriormente nombrados, que debe llevarse a cabo las respectivos procesos para encontrar los cuerpos de las 12 personas desaparecidas, y además debe dar una disculpa pública haciéndose responsable por la desaparición forzada de las víctimas y la muerte del